Hola a todos, yo soy Luna y esto es Misión Apolo 11, Viaje a la Luna. Julio de 1969. Estados Unidos y la Unión Soviética están en plena Guerra Fría. Es un momento en el que compiten por ser la mayor potencia mundial. No fue todo un conflicto bélico, también utilizaron la ciencia y la tecnología para demostrar que unos eran superiores a los otros a nivel tecnológico. Aquí es donde empieza la gran carrera espacial, que duró casi 2 décadas. Los dos bandos hicieron numerosas misiones, desde lanzamientos de sondas y satélites hasta el primer paseo de un astronauta por el espacio. La Unión Soviética tomó la delantera al ponerlo en órbita. Las principales misiones victoriosas fueron: 1 de octubre de 1957. La Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1, el primer satélite artificial. 3 de noviembre de 1957. La perra Laika fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra, enviada por la Unión Soviética también. 1 de octubre de 1958. El presidente de los Estados Unidos fundó la Administración Aeronáutica Espacial, la NASA. 18 de diciembre de 1958. Los Estados Unidos pusieron en órbita el SCOR, el primer satélite de comunicaciones. 12 de abril de 1961, el astronauta soviético Yuri Gagarin voló durante 1 hora y 48 minutos alrededor de la Tierra. Pero había algo que las dos grandes potencias deseaban, y era conquistar la Luna. Así enviaron al primer hombre a ella. Después de varios intentos fallidos, los Estados Unidos decidieron enviar en su quinta misión, Apolo 11, al hombre a la Luna, tripulada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins. Finalmente, el lanzamiento del cohete tuvo lugar el 16 de julio de 1969, desde Cabo Kennedy, en Florida. Tardaron 4 días y 4 horas en recorrer los 365.400 kilómetros que nos separan de la Luna, así llegando el 20 de julio de 1969. 6 horas después, Neil Armstrong pisó la Luna en directo, seguido por millones de personas. Ahí fue cuando dijo una de las frases más famosas de la historia: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. 4 días más tarde, el 24 de julio de 1969, aterrizaron en aguas del Pacífico, y así dándole a los Estados Unidos la victoria moral que buscaban. Pero, ¿y después de todo esto? ¿Qué consecuencias tuvo esta guerra espacial? A pesar de todas las cosas positivas que podemos sacar de ella, como por ejemplo la puesta en órbita de satélites artificiales, que, además de espiar las actividades del enemigo, permitieron mucho mejorar las comunicaciones, realizar comprobaciones científicas y hacer predicciones meteorológicas. Y como era de esperar, no todas sus consecuencias son buenas. Entre estas podríamos destacar la muerte de varios astronautas en misiones fallidas al tratar de despegar o reingresar en la atmósfera terrestre, la contaminación del espacio con residuos y partes desechadas de las misiones espaciales, o el agotamiento económico de la Unión Soviética debido a los millones que fueron destinados a la carrera espacial. En este sentido, la carrera espacial contribuyó a definir el resultado de la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos. A pesar de todo, esta misión todavía sigue despertando algunas dudas. Mucha gente piensa que nunca llegaron a pisar la Luna y que fue una simulación del gobierno estadounidense, aunque se ha demostrado que no es así, ya que hubo otras 5 misiones más que tuvieron el mismo resultado. Otras agencias espaciales han confirmado que aún se pueden ver las huellas que dejaron. Incluso nosotros mismos, si apuntamos a la Luna con un láser, podemos comprobar que los reflectores que dejaron hace que rebote y llegue de nuevo hasta nosotros. A día de hoy, se han vuelto a iniciar misiones para ir a la Luna e instalar bases en esta. ¿Y tú? ¿Te atreverías a subir a un cohete y verificar o desmentir estas historias?